Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde estén. Este va a ser simplemente un video, el primer video que hago, eh, anunciando que se va a poner en marcha la escuela de obesidad ERE no calorías que yo he creado, ¿vale? Porque pienso que se necesita educación y se necesita información. Primer punto. No voy a hacer más publicidad y todo porque no me interesa. Hablemos del peso y voy a poner un ejemplo. Cuando una persona se realiza cirugía bariátrica y pierde 50-60 kilos, pierde masa muscular junto con la pérdida de grasa. ¿Vale? Perdió 60 kilos. Llega a los 60 kilos y por X circunstancia, estado anímico, cambio de vida, cambio de afectos, cambio de lo que sea, recupera 50 o 60 kilos, es decir, recupera el total de peso perdido. En el recupero de peso perdido también hay una pérdida de masa grasa. Se habla que en un 20% del paciente bariátrico que perdió grasa también perdió masa muscular, 20% de masa muscular. Primer paso. Segundo paso, el paciente recupera 50 o 60 kilos, que era el peso perdido. Es un paciente que se llama obeso sarcopénico. ¿Qué significa sarcopénico? Que ha perdido músculo. Significa que al 20% inicial debemos sumarle el porcentaje X porcentaje que perdió con el aumento de peso. Llegó de nuevo al peso inicial. Ese paciente, desesperado, intenta realizar un tratamiento y busca Mounjaro. Vale, se empieza a inyectar Mounjaro y empieza a adelgazar. Pero desde el principio del tratamiento no toma en cuenta hacer actividad de fuerza y no toma en cuenta dentro de la alimentación comer la suficiente cantidad de proteínas. Simplemente lo que decimos es estoy comiendo bien, pero no sé cuánto estoy comiendo. Estoy comiendo bien, no sé la cantidad. Puedo estar comiendo 0,8, que es lo que la Organización Mundial de la Obesidad tomaba como necesidad biológica de proteínas, que está disminuida, está por debajo de lo necesario, o lo que sea, no tengo idea. Vale, empiezo a bajar de peso, llevo X cantidad de kilos hasta llegar a 50, 60 kilos de descenso de peso en este último planteo. Perfecto. De esos 50 o 60 kilos de peso, que a veces me movía, a veces tenía diferentes cosas, empiezo a hacer actividad física fundamentalmente cuando estoy en la última parte, cuando ya llevo perdido 50 kilos. ¿Ustedes qué se piensan? ¿Que no han perdido masa muscular? Yo les digo que han perdido masa muscular. Una, por la falta de actividad física de fuerza. Dos, por la misma utilización de la medicación, porque el Mounjaro es proclive a hacer perder masa muscular. Esa es una de las contras que le ponen al Mounjaro, que el Mounjaro puede hacer perder masa muscular. Perfecto. ¿Cuánta masa muscular pudo haber perdido este paciente? Entre el primer paso, que fue el adelgazamiento con la bariátrica, el segundo paso, que fue el aumento con el peso por comida, por lo que sea, por estado de ánimo, por lo que sea, y el tercer estadio, donde pierde 50 o 60 kilos por llevar un plan alimentario asesorado o apoyado en Mounjaro, ese paciente pudo haber perdido aproximadamente, y con buena voluntad, un 30 a 35% de masa muscular. Eso implica que una tercera parte del peso que yo tenga en el momento definitivo puede ser masa muscular. ¿Qué implica perder masa muscular? Porque quiero que entiendan
que perder masa muscular no es que voy a quedar flácido, porque mucha gente dice, no quiero perder músculo porque me cuelga la piel. No es problema el hecho de colgar la piel, porque hay mucha gente que se opera los colgajos de piel. El tema del músculo es que tiene una función secretoria, tiene una función biológica que la perdemos cuando perdemos músculo. A menos músculo, menos función biológica, por lo cual tenemos esa contra en el organismo. Y piensa en una sola cosa, si yo he perdido mucha masa muscular en mi adelgazamiento, cuando llego al adelgazamiento, aunque tenga buenos hábitos, aunque haga lo que tengo que hacer como actividad y todo, en gran medida el efecto rebote, que es nada más y nada menos que volver a los hábitos de a poco, a los hábitos que tenía y todo, y darle simplemente por ahí comida normal, voy a recuperar peso. ¿Está? Dejamos de lado entonces lo que es el adelgazamiento, la pérdida de masa magra, el hecho de la pérdida de músculo, qué riesgos contienen. Pero hay otra cosa. El verdadero sentido del adelgazar o del tratamiento está en que yo pierda la menor cantidad de masa muscular y pierda la mayor cantidad de masa grasa. Verdaderamente perder masa grasa es lo que se conoce como adelgazamiento. La mayoría de la gente no lo hace. Pierde una cantidad de kilos y se maneja en función de kilos. ¿Y saben una cosa, mis queridos escuchantes? Que dentro de ese kilo que yo pierdo está un alto porcentaje de músculo, un alto porcentaje de agua, un alto porcentaje de tejido ni muscular ni agua, pero que es masa magra, son cartílagos, es hueso, todo eso es tejido bueno y lo estoy perdiendo. Y del otro lado tengo lo que pierdo de grasa. Perfecto. Eso se mide normalmente con todas las balanzas con bioimpedancia, donde tomamos masa magra, pero la masa magra es todo. Es hueso, agua, cartílagos, todo. Entonces, decir que yo tengo de masa magra 1 kilo, por decir 1 kilo, no significa que tengo 1 kilo de músculo. Tengo 1 kilo de todo eso. El músculo sería una partecita, pero no es el total. ¿Me entendieron? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos bien. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la función definitiva de lo que significan estos tratamientos? Lo definitivo de estos tratamientos es llevar al organismo de cualquier persona desde la rigidez metabólica a la flexibilidad metabólica. ¿Qué es rigidez metabólica y qué es flexibilidad metabólica? Vale. Lo voy a hacer lo más simple posible. Rigidez metabólica lo tienen la mayoría de los obesos, donde no sabe su organismo tomar los nutrientes que nosotros incorporamos y utilizarlos para obtener energía. Es decir, un paciente obeso, su metabolismo no va a saber discernir entre hidratos de carbono y grasas para obtener energía, porque está rígido, está duro, maniatado, no sirve para moverse. Bien, voy al otro lado. Cuando decimos y hablamos de un metabolismo flexible, hablamos de un metabolismo que está preparado por todo el organismo, sus hormonas, su nivel de funcionamiento y todo, en discernir entre hidratos de carbono y grasas qué es lo que debe obtener y qué es lo que debe utilizar para obtener energía. Es básicamente lo que tiene un organismo de un flaco que come comida muy grasosa o comida muy pesada o come mucho
y sin embargo no engorda, porque tiene una flexibilidad de su metabolismo contra la rigidez del metabolismo que tiene un obeso. Entonces, eso es lo fundamental. Mientras no lleguemos a darle al obeso flexibilidad metabólica, no vamos a conseguir mejorar su obesidad. Va a estar dependiendo que de por vida comamos lo mínimo posible, hagamos la mayor cantidad de actividad posible. Y eso es importante, pero no en esos límites, no al máximo, sino que con poca cantidad de actividad física o de control alimentario nos sirva como para mantenernos en el peso. Eso habitualmente no ocurre. Pero encima, el organismo es tan inteligente, pero es tan peligrosamente inteligente porque tiene una cantidad de funciones que se nos pueden, voy a hablar en argentino, se nos pueden despelotar. ¿Cuáles son? Tienen 3 tipos de grasa. Grasa blanca, que es la que nos engorda, grasa marrón, que es la que nos adelgaza, y grasa, la grasa marrón es la grasa parda, o grasa beige, que es un intermedio entre blanca y parda. Bien, eso es metabolismo puro, es decir, nuestra grasa marrón va a ayudar al organismo a que comamos lo que comamos, lo quememos, mientras que la grasa blanca lo que va a hacer es comamos lo que comamos, lo toma, lo chupetea y lo guarda. Lo guarda en las reservas. Esos son los flotadores y son una cantidad de cosas que tenemos de grasa, sobre todo la grasa visceral, que es la mala. Bien. Hablé de la grasa visceral, señores. La grasa visceral es la que está alrededor de los órganos. Esa grasa visceral no se quita con cirugía. O sea, que si yo voy a hacer una liposucción, lo que voy a quitar es la grasa buena, la grasa que está por encima de la masa muscular, porque yo no perforo el músculo. Y la grasa mala, la grasa visceral, está detrás de la capa de músculo. ¿Vale? ¿Vamos bien? Entonces, una liposucción vendida por los cirujanos plásticos no soluciona el problema porque lo que nos quita es la grasa buena y aparte esa grasa tiene función. Vale, seguimos. La actividad física, ¿por qué debe ser de fuerza? Porque crea, o sea, no es tanto que cree músculo, sino que preserva la pérdida de músculo. ¿Qué tenemos de músculo? El músculo es, por un lado, nuestros ladrillitos para formar la pared. Nuestra actividad física de fuerza es el albañil que va a utilizar esos ladrillitos para armar la pared. Significa que si yo tengo al albañil, o sea, la actividad física de fuerza, pero no tengo los ladrillitos, malo. Y si tengo los ladrillitos, pero no tengo al albañil, malo. Tiene que haber una conjunción de los dos. Perfecto. Tengo actividad física de fuerza y proteínas. Primero que todo, la mayoría de la gente que hace planes alimentarios para adelgazar, les puedo asegurar, lo hagan en función de acompañamiento con nutrición y todo, la mayoría de la gente no cumple los requerimientos básicos de proteínas necesarios. Entre 1,3, 1,5 o 1,6 gramos por kilo de peso. No se cumple. Ah, doctor, que tengo que agarrar la balancita y pesar y todo. Hay ciertas cosas que sí. Como hay ciertas cosas que sí, que si quieres saber cuántos kilos tienes y todo, te tienes que subir una balanza. Te guste o no te guste. Bueno, ¿me siguen hasta ahí? Perfecto. Después, lo malo que tenemos, que tiene el organismo, es que está con una cantidad de cosas, estado de ánimo, depresión y ansiedad son contras para lo que significa el adelgazamiento. Estrés. No es problema el estrés que vivimos todos. El estrés es cuando yo salgo conduciendo y me peleo con el de al lado. Cuando yo voy a mi trabajo y me peleo con el de al lado. Todo eso me provoca estrés. Pero el estrés, lo malo que tiene es que fomenta el hecho
de cortisol, o sea, de segregar cortisol. Cuanto más cortisol segrego, más riesgo tengo. ¿Por qué? Porque el cortisol lo que va a hacer es, va a promover que de los hidratos de carbono se transformen en grasas y se depositen. Y por el otro lado, el cortisol va a fomentar que segregue sustancias que son vasoconstrictivas, es decir, que me cierran los vasos, con lo cual tengo más probabilidad de hipertensión arterial y de otros riesgos. ¿Me siguen? Perfecto, vamos bien. Entonces, cuando hablo de una escuela de obesidad y todo, es porque cuando me he metido en los live, ni los médicos sabemos absolutamente todo, y entonces cuando damos indicaciones, o sea, un médico que le da indicación a su paciente, haga 2,5 de Mounjaro 4 semanas, haga 5 miligramos de Mounjaro otras 4 semanas, haga 7,5 de Mounjaro otras 4 semanas, haga 10 miligramos de Mounjaro otras 4 semanas, está siguiendo básicamente el prospecto del laboratorio, las indicaciones del laboratorio, no está siguiendo su consideración médica. Y necesitamos ser médicos. Para eso estudiamos, para ser médicos. Y sabemos como médicos que no todos los pacientes reaccionan de la misma manera. Entonces, en todos los estudios que se han hecho, lo que se ha medido dosis, resultado, es cantidad de kilos que se pierde. Se habla del 15%, se habla del 18%, se habla de 20%, 22%, perfecto. Cantidad de kilos perdidos, pero no se han hecho estudios para saber un paciente a cuánto es sensible, a qué dosis es sensible. Hay gente que es tan hipersensible que con la dosis mínima de 2,5 no la toleran porque no pueden comer. Tienen que obligarse a comer, entonces deben bajar a 1,25. Fíjense, una dosis que está sububicada por debajo de la dosis que se toma como referente de acostumbramiento, que es otro de los temas que no me gusta el nombre. 2,5 no es dosis de acostumbrar al organismo, es una dosis. Hay gente que ha perdido 40 y 50 kilos con dosis de 2,5. Entonces, no querer aumentar por aumentar. Segundo, y voy a ser drástico, tanto los médicos como los pacientes no tienen muchas veces la más puñetera idea de la diferencia que hay entre hambre fisiológico y hambre emocional. Y trastocan el hambre emocional por una circunstancia que ocurre en la vida, les llegó una carta, un vecino le dijo algo por el estilo que lo sacó del medio ambiente y que tienen ganas de picotear, porque fue lo que hicieron toda la vida. Y eso lo toman como que es necesario ir a la dosificación, ir a la pluma y poner una dosis más alta. No, están equivocados. ¿Me siguen? Perfecto. Yo puedo estar equivocado. Como médico sé que no tengo la batuta mágica. Puedo estar equivocado. Para eso leo, para eso me informo, para eso una cantidad de cosas. Para eso debato con la gente. A mí que me expliquen. O sea, cuando venden los suplementos y hablan de los suplementos que adelgazan, que me digan qué suplementos adelgazan y qué base científica tienen en esos suplementos que adelgazan. Que los suplementos son necesarios, pero debemos medir si el organismo tiene suficiente suplemento o necesita. La vitamina D yo no la puedo dar como si fueran caramelos. Tengo que medir en el organismo cuánta vitamina D tengo y si tengo un déficit, graduar la dosis que le voy a dar al paciente para que equipare esa dosis. O sea, todo tiene su porqué. Entonces, no quiero extenderme, soy argentino, hablo mucho, hablo hasta por los codos. No soy autoritario, no me creo con toda la verdad. La verdad la pueden tener muchas personas. Lo que me molesta es que dentro de una falsa verdad se den falsas informaciones o informaciones erróneas. Porque una información errónea puede causar más daño
que no recibir una medicación, ¿vale? Entonces, hoy es mi primer, vamos a decir, video informativo que hago. Recuerden, lo básico es necesario llegar a un metabolismo flexible, venciendo al metabolismo rígido que tenemos de origen cuando tenemos sobrepeso, cuando tenemos obesidad. Eso es lo básico. La cantidad de kilos es un número. Yo no soy mejor persona por tener 50 o 60 kilos menos. Soy mejor persona porque mi organismo aprendió a funcionar como correspondía, no tiene hipertensión arterial, no tiene azúcar elevada, disminuyó la apnea del sueño, disminuyó una cantidad de cosas, tengo una cantidad de centímetros en mi cintura saludable, todo eso. Si quieren preguntar, si tienen dudas y todo, pregunten, pero pregunten bien y a quien sepa, ¿vale? Con esto no estoy diciendo que los pacientes que han adelgazado no pueden hablar con la gente y entusiasmar a la gente y apoyar a la gente. Lo único que estoy diciendo es que un paciente es un paciente. Yo soy paciente cardiovascular y no puedo dar consejos, aún siendo médico, a un paciente que ha tenido un infarto. Eso se lo hará el cardiólogo. ¿Vale? ¿Me siguen? Perfecto. Primer planteo de primer video. No estoy enojado, no estoy castigando a la gente, no estoy con el látigo, no, estoy informando. Simplemente eso. ¿Vale? Hasta luego.